Buenas noches, maestras y maestros. Me presento, soy la maestra Alejandra Cepeda Rivera. Esta noche seré su monitora. Les doy la bienvenida a esta mesa redonda en donde compartiremos opiniones, proponiendo alternativas pedagógicas que respondan a las necesidades de los contextos culturales, sociales y educativos, bajo el modelo educativo vigente. Mirar la educación desde el sur global no es una cuestión geográfica, sino una postura política, epistemológica y ética. Implica reconocer que gran parte de lo que asumimos como normal o universal en la educación actual es en realidad un reflejo de modelos importados del norte global que priorizan la productividad técnica y el individualismo por encima del bienestar comunitario. Nuestro primer participante en esta mesa redonda es el maestro Gregorio Vázquez Cumplido, cuya participación nos enriquecerá de cultura. La hará en su lengua materna, chinanteca. Se- seguido hacemos Seguido de hacernos la traducción al español. Adelante, maestro. Lý do là người ta hơi bụt hộ en lỡ na mun na ne fa la ha la in na gì là ha la ma na gì man na la lỡ ne fa tự na tự hu nhị ne educación tradicional en ha ema so tu ne fa la ha ma mo so tu ne fa chi asa ne la hu ta ma tưng sim mi la hu ta ma tưng sim mi ne fa ha la ha ma mo so tu en sim mi ma mo ko ne fa la han là hử chi cho tư nhìn chi tiền này và như một gì là ha mà cho tư nè ý mà mỗi ý này và ý mà tụi mà nhìn là ha là hử à nè mà đi lên này và nè ha ít con một gì cả một dân nè cho ta tự nhiên mưa này và cho ta hử. Buenas noches, vamos a hablar un poco de la educación tradicional. La educación tradicional es un modelo centrado que profesó que era la máxima autoridad, transmitir los conocimientos de los alumnos, mientras los alumnos eran los que obedecían al profesor, eran los receptores en esa parte que guiado por el docente. También tenía una evaluación que era una evaluación que medía de acuerdo a los aprendizajes de los alumnos, es decir, en los exámenes que ellos tenían un puntaje. En pedagogía, ki sur ne fa, y jaima hua ne hua ne, el ña mo, el ña ne hua cả ne hua ne cha in cha hua lấy ne cha mắc cưng ne hua Buenaventura cha ne Paulo Freire ne hua cha in cha ma kuma khởi ne hua ma tu ma ngi atso ki ne la khởi lo hai allí. La pedagogía de Sur nos dice que es un enfoque crítico que nace como resistencia de un modelo eurocéntrico, en la cual fue impulsado por el pensador que es Bonaventura, también basado por la obra de Paulo Freire. También se enfocaba a un enfoque territorial y comunitario. Ha, automática le ñane va li cine va muñila y la hija es ni la nueva escuela mexicana la ha te a te uñi hija y ne edición simi lo hai eta ñane va lo hai ne ali lo han asema la ha la ema le ne va so te za inchi ha so te ne va ha eta simi ne va ne simi ema con este nuevo modelo pedagógico, que se llama la nueva escuela mexicana, es un enfoque crítico, humanista y comunitario, en la cual busca que los estudiantes se integre a lo que a ellos les gusta hacer, a lo que a ellos les gusta aprender, que son autónomos, y que los alumnos sean autónomos, que ellos aprendan lo que a ellos le nace, lo que les gusta hacer, mientras que el docente está capacitado
con este nuevo modelo. ¿Para qué? Para seguir al alumno lo que le gusta hacer de acuerdo a la enseñanza y aprendizaje de ello. En la parte de educación indígena, yo trabajo en educación indígena en preescolar. Mis alumnos son unos alumnos que son muy curiosos, que les gusta aprender lo que ellos se imaginan. Entonces, cuando hacemos una visita guiada en la comunidad, encontramos diferentes actividades. A través de eso metemos los que son los proyectos educativos, los proyectos comunitarios, los proyectos relacionados a lo que es la nueva escuela mexicana. Entonces, gracias a esta escuela mexicana, el alumno se ha vuelto autónomo, ha aprendido por sí mismo. También en la parte de los derechos lingüísticos, hemos trabajado como docente lo que es la lengua indígena que se habla en la comunidad. No se escucha, maestra. Muchas gracias, maestro. Para Freire, el conocimiento se genera en la praxis, que es la acción más reflexión, sobre el mundo. Su postura es profundamente humanista y de herencia marxista, heterodoxa. El sujeto conoce al transformar la realidad social compartida. El saber válido es aquel que emancipa al oprimido y desmitifica la ideología del opresor. Continuamos con la maestra Naila Adriana Veraza Ruiz. Adelante, maestra. Como es bien sabido, la educación tradicional se caracteriza por la transmisión de conocimientos y autoridad del docente, donde ellos son los expertos transmisores, donde los conocimientos solo eran captados a través de la memorización. Asimismo, el protagonista principal es el docente, ya que es el que le interpreta al mundo. De igual manera, es el quien elige los temas a tratar sin tomar en cuenta las necesidades del estudiante y de su comunidad, siendo este solo un actor pasivo dentro de su propio conocimiento. Las pedagogías del sur, que promueven una educación crítica, participativa y colaborativa, valorizando los conocimientos de la comunidad, haciéndolos parte de ellos, donde el docente es un mediador, facilitador y acompañante del aprendizaje junto con el alumno. Dicho alumno tiene que ser capaz de construir su propia realidad, siendo así el constructor de su propio mundo, capaz de construir su propia realidad. Su enseñanza es de acuerdo a las necesidades del alumno y su contexto. En el modelo vigente, la educación busca una formación integral, inclusiva y centrada en el aprendizaje del estudiante. Para ello, les mostraré una propuesta de mejora en el ámbito educativo, donde la escuela mexicana reconoce la cultura como diversidad, donde es un elemento fundamental para los niños y niñas y adolescentes para la construcción de su desarrollo integral. Sin embargo, en las instituciones no existe la promoción y hay poca participación para el fortalecimiento y rescate de costumbres, tradiciones, lenguas y expresiones artísticas de la comunidad donde habita. En nuestra propuesta se busca reconocer, valorar y preservar una diversidad cultural mediante las actividades lúdicas, innovadoras y colaborativas. Para ello, debemos, como punto número 1, organizar una semana cultural donde se desarrollen tradiciones entre las familias, de cómo se llevan en cada uno las tradiciones en cada uno de sus hogares. Número 2, realizar muestras gastronómicas de platillos tradicionales. Número 3, demostración de bailables, muestras artísticas, pinturas, prendas hechas por la comunidad. Número 4, venta de cosechas de la comunidad. Y número 5, realizar un libro de artesanal de las leyendas de la comunidad. Y para eso vamos a tener que utilizar recursos, los cuales son la participación de los padres, que es muy importante, y la participación de la comunidad, la participación de los estudiantes, los espacios escolares y comunitarios, apoyo de instituciones escolares y de municipio y material didáctico. Y para evaluar estos puntos debemos de utilizar incrementación de la participación, constancia en los proyectos, evidencias de proyectos relacionados,
y lo más importante, la alegría, el respeto y el aprendizaje significativo que nuestros estudiantes obtienen. Y para evaluar esta mejora de propuesta, nuestra evaluación será mediante la observación, rúbricas y listas de cotejo. Pero para ello también hay una conclusión. Podemos decir que la escuela tradicional es un enfoque donde su fortaleza es la organización de contenidos, disciplina y reglas claras, pero sin embargo tiene limitaciones como la educación de la participación estudiantil y poca atención a las diferencias culturales, sociales y personales del alumnado. Más sin embargo, las pedagogías del sur, el estudiante deja de ser un actor pasivo para convertirse en un actor activo a partir de sus propios conocimientos, donde el docente no solo es un apoyo y guía, más no el sabedor de todo. Se busca fortalecer valores como la inclusión, la justicia social, la equidad, el respeto por la diversidad cultural y la participación comunitaria. De esta manera, la escuela se convierte en un espacio donde los conocimientos científicos dialogan con los saberes locales y las experiencias de vida de los estudiantes. Y el enfoque tradicional busca combinar el desarrollo de conocimientos académicos con habilidades, valores y actitudes que permitan a los estudiantes afrontar retos de una sociedad en constante transformación. Y para cerrar con este tema, es importante no olvidar y también tomar en cuenta y también como prioridad el aula, ya que se debe de dejar de ser un lugar donde se impone el individualismo y la pasividad para convertirse en un espacio de compromiso, desarrollo de la conciencia, despertar su creatividad, sus valores y sobre todo su participación en la mejora de su comunidad y el planeta, desde un lado más humano, empático, y como docentes nos llevamos a plantear y replantear la forma de llevar a cabo el currículo, ya que todos los elementos deben de ser acordes al perfil de egreso estipulado por la NEM, vinculándose de forma congruente con los campos, los ejes, la metodología, los contenidos y los PDA, las estrategias y los tres tipos de evaluación como un resultado de aprendizaje significativo que lo llevará a resolver la problemática en cuestión de una manera crítica y pacífica. Muchas gracias, maestra. Fanon desconfía de la razón universal de la modernidad europea, pues ve en ella la máscara intelectual que justificó la barbarie colonial. El conocimiento legítimo para Fanon nace de la experiencia vivida del cuerpo, realizado y excluido. Su epistemología es de ruptura existencial, se conoce a través del conflicto y la catarsis política que devuelve la dignidad usurpada. Ahora es el turno de la participación de la maestra Barbarita Vela González. Adelante, maestra. Gracias. La educación es la única herramienta fundamental en la formación de las personas y es el camino para el desarrollo de las sociedades. Por esta razón siempre ha existido la educación desde hace mucho tiempo. Sin embargo, las ideologías van cambiando, ¿sí? Y una de ellas es la de muy destacada, la de la educación tradicional, que surgió y permaneció durante muchos años. Bajo estas perspectivas surgieron las siguientes interrogantes. ¿Qué sistema educativo es necesario para comprender críticamente la realidad? ¿Qué postulados pedagógicos son indispensables para formar ciudadanos críticos y reflexivos? A partir de estos cuestionamientos se pensó en los planteamientos de las pedagogías del sur, propuestos por tres grandes ilustres intelectuales, Paulo Freire, Fran Fanon y Buenaventura de Sousa Santos. La pedagogía del sur se opone radicalmente a la política educativa predominante y sustenta lo siguiente. Para cambiar la pedagogía que se practica en el aula, es necesario que no se imponga el individualismo y menos la pasividad, y se trabaje con compromiso, creatividad y desarrollo de conciencia. Freire sostiene que la unión de profesor y alumno hacen que se vayan formando simultáneamente, uno como educador y el otro como educando.
En el libro de Freire, Pedagogía de la Esperanza, convoca a los maestros con no esconder verdades, no negar información, no imponer principios o coartar la libertad del educando. Ahí mismo señala la importancia de no subestimar o negar los saberes de las experiencias vividas con la que los estudiantes llegan a la escuela. En otras palabras, la tarea del educador público es colaborar con el proceso educativo. La teoría de Freire enriquece moral y emocionalmente el enfoque de la nueva escuela mexicana. La finalidad de la educación para Freire es formar personas críticas, libres y capaces de transformar la realidad en la que viven. Franz Fanon, en su obra, nos ayuda a entender los contornos y profundidades del colonialismo. En el libro Los condenados de la tierra, hace fuertes críticas a la Europa colonialista. El autor sostiene que el colonialismo es el que termina con la esperanza de los pueblos. Fanon invita a practicar valores para la construcción de otro mundo, en donde el color de piel, la orientación sexual y el credo que profesan las personas no sea causa de exclusión. Su propuesta pugna por un proyecto educativo, social y alternativo. Santos centra su investigación pedagógicamente en la descolonización epistemológica y la superación epistemicidio. Basado en sus observaciones, plantea que una transformación profunda en el sistema educativo requiere de una reconstrucción nacional junto con el Estado, la sociedad civil y la participación de todos los que trabajan en el sistema educativo. Por ello elabora una teoría del conflicto, en la que realiza un diagnóstico histórico de la educación. Santos propone convertir las aulas en espacios participativos de preguntas, de discusiones, de reflexión y de acción. En conclusión, la educación tradicional ha contribuido a la organización de los sistemas educativos y a la transmisión de conocimientos, pero hay limitaciones para responder a los desafíos sociales actuales. Sin embargo, la pedagogía del sur se centra en el respeto, el diálogo, la participación y la valoración de los distintos saberes, formando personas críticas, conscientes, capaces de continuar con el bienestar de sus comunidades. Eso es todo, maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias. Boaventura descentraliza la ciencia moderna sin negarla. Su postura es la de una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias. El conocimiento no es una verdad estática a alcanzar, sino un proceso de traducción intercultural permanente donde la diversidad del mundo es infinita y nunca un mapa cognitivo puede abarcarla sola. Seguimos con la participación del maestro Jorge Luis Tejeda Orozco. Adelante, maestro. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. El Plan de Estudios 2022 de la nueva Escuela Mexicana marca un nuevo cambio de paradigma en nuestro quehacer docente. Este modelo se fundamenta en las pedagogías del sur, como bien ya ustedes lo mencionaron, las cuales buscan que nosotros los docentes, a través de la educación, rescatemos los saberes locales, seamos promotores de la justicia social y situemos a la comunidad como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta propuesta humanista, comunitaria y liberadora reconoce que el conocimiento científico no es el único válido, sino que este conocimiento debe de nutrirse de las ideas empíricas de los sujetos, de sus tradiciones, de las costumbres que poseen, sobre todo los pueblos originarios, como la cultura del profe Gregorio.
afromexicanos, para enriquecer el aprendizaje de nuestras escuelas. En otras palabras, consiste en que reconozcamos que en las aulas de clase, al interior de las familias y en comunidad, los estudiantes, padres de familia, sociedad, aportan conocimientos, saberes y habilidades las cuales no son únicos y que merecen ser reconocidos y considerados como un aprendizaje formativo. Imaginemos el siguiente ejemplo: el vivir en la región de las altas montañas nos hace conocedores de ciertos saberes. Por su parte, los estudiantes nos pueden enseñar y mostrar todo acerca del café, preparación de la tierra, proceso de siembra y cosecha, etc. En este momento, nosotros, los docentes, nos convertimos en un mediador del conocimiento. Cuando el estudiante nos comparte tales saberes, esto nos obliga a permitir que un conocimiento científico que impartimos dentro de las aulas sobre este tema o sobre este contenido se conjugue con un saber comunitario. Al final, todo lo aprendido por el estudiante le será más significativo, ya que él o ella formará parte de tal proceso. No solo será un espectador del conocimiento, sino que actuará con el conocimiento. Por su parte, Bonaventura propone mirar al conocimiento desde otro lugar. Dice que hay muchas formas de entender el mundo y que todas son verdaderas y merecen respeto. No todo es ciencia, también lo son los conocimientos que vienen de la experiencia, de la naturaleza, de las tradiciones y de la vida en comunidad. A esto él le llama una ecología de saberes. Todos tenemos algo que enseñar y podemos aprender a valorar saberes de los sujetos o comunidades, desde un diálogo horizontal, como lo mencionó Freire, siendo esto un paso para construir un mundo más justo, más humano, con más respeto por la diversidad. En conclusión, la simbiosis entre las pedagogías del sur y el Plan de Estudio 2022 no solo representa un cambio técnico, sino una revolución ética y acciones concretas dentro y fuera de las aulas. También significa transitar de un modelo competitivo, fragmentado, a un modelo comunitario y solidario, que antepone el interés colectivo sobre el individual. Solo así la escuela recuperará su función social, formando ciudadanas y ciudadanos libres, críticos y profundamente comprometidos con el bienestar social y la transformación de la nación. Coincido y comparto con ustedes, maestras y maestros, que debemos de cambiar con ética, siendo coherentes en nuestra labor educativa. No solo se trata de decir, sino de hacer. Por ejemplo, la profesora Bárbara nos mencionó que los docentes debemos de elaborar con compromiso, creatividad y desarrollar la conciencia de las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la profesora Naila aborda el valor de la empatía con los estudiantes al interior de las aulas, obligándonos a nosotros a replantear el currículo, adaptarlo a las necesidades propias del aula o comunidad, con los alumnos sobresalientes o con quienes pudieran tener alguna barrera de aprendizaje. Ya para finalizar, comparto con ustedes la siguiente frase: no puede haber justicia social global sin justicia cognitiva global, como lo afirmó Frantz Fanon, quien aspiraba a construir un nuevo hombre libre del yugo colonial. Solo de esta manera desecharemos ese pasado tradicional del que tanto hablamos. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su participación. Pues muchas gracias, maestros, por compartirnos su valiosa opinión y propuestas. Ahora quiero dar una pequeña aportación para complementar nuestra mesa. Para cuestionar críticamente nuestras aulas, primero debemos poner frente a frente la lógica hegemónica y la lógica subalterna, que son las pedagogías del sur, inspiradas en pensadores como Paulo Freire, Bonaventura de Sousa Santos y los saberes comunitarios indígenas. Considerados los tres pilares, que son las ideas, fuerza y núcleo pedagógico. Por ejemplo, Paulo Freire, con su postura de la pedagogía de la liberación y el diálogo, es el educador brasileño. Este educador brasileño sitúa el problema en la simetría de las relaciones sociales dentro de la cultura occidental. Freire propone que nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo. Los seres humanos se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Bonaventura de Sousa Santos nos habla en las epistemologías del sur y la ecología de saberes que la destrucción de estos dichos saberes alternativos es un epistemicidio. Santos propone una pedagogía basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos. Ningún saber es autosuficiente.
Por lo tanto, la educación debe promover un diálogo intercultural que asuma que la ignorancia no es un estado absoluto, sino la ausencia de un saber específico que el otro posee. Mientras que la escuela tradicional se pensó desde una lógica de asimilación y control, las pedagogías del sur buscan la emancipación desde las realidades locales. Nosotros como docentes debemos romper con la inercia de que la educación tradicional es un proceso gradual, ya que el modelo vigente no pide abandonar el rigor académico, sino que le demos sentido social, y el cambio ocurre solamente cuando nosotros como docentes dejamos de planear para los estudiantes y empezamos a codiseñar la práctica pedagógica desde y con su realidad comunitaria. Bajo el plan de estudios vigente, el codiseño y la autonomía profesional nos permite construir puentes prácticos. Entonces, como alternativas pedagógicas concretas basadas en las pedagogías del sur, propongo que abordemos un contenido científico, por ejemplo, ya sea en los ciclos del agua, la biodiversidad. No nos limitemos solo al libro de texto, incluyamos técnicas agrícolas de la región, la herbolaria local o la gestión del agua que hace la propia comunidad. Tomemos en cuenta a los abuelos, artesanos o líderes comunitarios, convirtiéndolos en fuentes legítimas de conocimiento dentro del aula. Implementemos círculos de diálogo